ya iniciando, le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies, por favor, y abra la bendita palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16. Los Hechos, capítulo número 16, y vamos a leer los versos 11 en adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Yo quiero que se goce esta noche, por favor. Gloria a Dios. Gloria. Si los tiene, usted me dice amén. Enviamos saludos a los hermanos que van a estar mirando y escuchando esta palabra, hermanos, a través de algún medio, sea la internet, la televisión, de una o de otra forma, o a través de una radio. Dios les bendiga en esta preciosa hora, y creemos que Dios pues tiene una palabra para cada uno de nosotros, para todos sus hijos, todos los que esperamos en Jesucristo. Dije libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, lo tenemos. Amén. Verso 11 dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Somatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían se reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Azotados, encarcelados, encadenados, pero gozosos. Mire acá: azotados, encarcelados, encadenados, pero gozosos. Gloria a Dios, sí se nota, aleluya. Azotados, encarcelados, encadenados y gozosos. Qué diferencia, ¿verdad?, de los que estamos libres. Que aquí a la fuerza se alaba al Señor, no como cuando tenemos la presión y el peso sobre nosotros. Ahí, hermanos, sí de a de veras se nota si somos o no somos. Estamos aquí esta noche. Estamos aquí esta noche, aleluya. Porque yo tengo ya varios días, hermanos, que no concilio muy bien el sueño y realmente yo puedo estar cansado. Pero si usted me contagia esta noche, pues no sé qué vaya a suceder, Aleluya, alabado sea Jesucristo. Así que esta noche vamos a gozarnos, estamos de acuerdo que nos vamos a gozar esta noche. Vamos a gozarnos en nuestro Señor Jesucristo. Gloria sean dadas a Dios. Piense una cosa, que si nosotros muchas veces venimos turbados a la casa del Señor Jesucristo, yo quiero que nosotros entendamos algo, que no es por causa de Dios, que no es la culpa del Señor, no es la culpa de Dios. Hoy escuchaba, hermanos, en la mañana una breve enseñanza de una persona hablando acerca de la sabiduría que viene de lo alto y cómo deberíamos nosotros de abrazar la sabiduría. Y aclama, dice la Biblia en el libro de los Proverbios: y los sabios le buscan, pero los insensatos huyen de ella. Entonces, en su enseñanza esta persona habla de que hay muchas cosas que nosotros creemos que son parte de la sabiduría, y esto nos aleja y nos agobia, y son, dice, las riquezas de este mundo. Porque en las riquezas de este mundo nosotros nos esforzamos para obtenerlas, y esto implica el tener comodidades materiales, comodidades, hermanos, emocionales, pero debilita el carácter espiritual en muchas maneras. Y esto es peligroso. Por eso dije yo, hermanos, que realmente el agobio que a veces hay en nosotros no es la culpa de Dios. Porque la Biblia nos manda y nos dice que ya nosotros no debemos de estar afanosos por nada. Por nada debemos estar afanosos, sino dependiendo siempre del Señor. Dependiendo siempre de Dios, esperando siempre en el Señor. Él va a suplir absolutamente todo lo que os falta. Dice Filipenses 4, hermanos, conforme a sus riquezas en la gloria. Dios se va a encargar. Entonces, cuando nosotros venimos a este lugar, venimos dispuestos para ser como edificados, para ser, hermanos, transformados, fortalecidos y exhortados si es necesario, y que la exhortación traiga en nosotros arrepentimiento, traiga compungimiento, traiga quebranto, pero traiga, hermanos, convicción en nuestra vida. Es sumamente importante, sumamente necesaria. ¿Para qué?
para presentarnos delante del Señor. Acuérdese que cuando Nehemías, hermanos, se presentó delante del rey y estaba cabizbajo, prácticamente enfermo en su emoción, el rey lo cuestionó, dudando de lo que Nehemías traía en la copa para el rey fuese correcto y legítimo, o el legítimo vino que anteriormente le servía. Entonces era cuestionada su actitud y hermanos, y por ende su acción. El rey le cuestiona y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No veo que estés enfermo. ¿Por qué está tu rostro en esa condición? Ahora, esto dijo el rey a Nehemías cuando iba a servirle la copa, cuando iba a presentarse delante del rey terrenal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que presentarnos nosotros delante del Señor de toda, hermanos, la eternidad, delante del Señor de los señores y el Rey de todos los reyes, el gobernante de todos los gobernantes, el hacedor de la existencia? ¿Cómo deberíamos nosotros de presentarnos? Nuestro rostro tiene que estar completamente demudado y alegre, tiene que estar dispuesto, tiene que estar completamente decidido y dedicado al Señor, alegre de que estamos en su presencia, porque no hay mayor deleite para el corazón del hombre que la presencia de Dios. Y al estar ya en la presencia de Dios, ya no pueden haber tristeza, ya no pueden haber, hermanos, este tipo de situaciones en nosotros. Tiene que haber siempre gozo y tiene que haber alegría. Note una cosa, que el tema en esta noche es azotados, encarcelados, encadenados, pero gozosos. Estos hombres no eran menos que nosotros y no estaban en menos condiciones que nosotros. Estaban en condiciones precarias, en condiciones difíciles, pero en ellos había un destello de alegría, de reconocimiento de que Dios siempre merece la gloria y Él merece la alabanza. Hermanos, a pesar de la circunstancia nuestra, Dios siempre merece la honra y merece la alabanza. A su nombre, a su nombre. Ahora bien, al introducirnos al mensaje de esta noche, al hablar de la vida de este hombre llamado o conocido como el apóstol Saulo de Tarso, o Pablo, en este caso, hermanos, nos remontamos nosotros a su historia, al principio de su vida, en su aparición. Dice la palabra del Señor en el capítulo número 8, cuando se le daba muerte, hermanos, a la persona de Esteban, capítulo 7, 8, dice la palabra del Señor de que en este momento había un joven conocido como Saulo de Tarso, y este muchacho estaba, mientras Esteban siendo lapidado, él estaba observando, y no solo observaba, Pablo se deleitaba, Saulo en este caso, él se deleitaba, él aplaudía el maltrato, él aplaudía, hermanos, la confrontación a este personaje, porque hablaba, según él, palabra que era completamente extraña, ajena a lo que él conocía, que era la ley, era contrario a sus tradiciones, contrario, hermanos, a lo que él había entendido y aprendido desde muy temprano, hermanos, en su formación religiosa. Digo religiosa porque esta era la formación de él. Según el libro de Hechos 22, dice de que él había sido criado a los pies de un maestro de la ley conocido como Gamaliel. Él conocía parte por parte de la escritura del Antiguo Testamento y era celosísimo de la doctrina que él había aprendido. Sin embargo, al no conocer la doctrina de la gracia, el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, él estaba equivocado. Ahora él estaba consintiendo en la muerte de uno de los personajes, no voy a decir más ilustres en cuanto a lo que es el testimonio de la palabra del Señor Jesucristo, pero sí más valeroso, porque si nosotros damos cuenta de Esteban, hermanos, era uno de los primeros mártires, que también era uno de los diáconos en la iglesia, y ahora este hombre estaba como recibiendo el pago por la fidelidad al Señor, y el pago por la fidelidad a Dios era la muerte. Era la muerte la que el hombre estaba, hermanos, otorgándole a este personaje. Y en ese momento vemos nosotros de que este hombre llamado Saulo de Tarso aplaudía, hermanos, la tragedia que estaba cayendo sobre la vida de este hombre Esteban.
Sin embargo, él no se daba cuenta que desde los cielos había, hermanos, un espacio abierto. Y no solo un espacio en las nubes ni en el mismo cielo, sino que los ojos de Dios estaban abiertos. Los ojos del Hijo de Dios estaban abiertos. Y los brazos del Hijo de Dios, el que había muerto por la humanidad, del cual estaba testificando Esteban, por el cual ahora estaba siendo lapidado y estaba siendo martirizado, estaban abiertos a favor de este hombre llamado Esteban. Y Saulo no se daba cuenta. El Señor veía a Esteban, pero también estaba mirando a Saulo. Él lo veía claramente que tenía capacidad. Había madera en él habían cualidades, en él había valentía, en él había fidelidad. Porque esto sí es bien importante en la vida de Saulo. A pesar de que caminaba en una forma errada, él era fiel a su enseñanza. Él era un hombre que se mantenía íntegro en lo que él había aprendido. Por eso es que en Filipenses él dice que él era fariseo de fariseos, o sea, celoso de la ley. No había otro como él. Era un hombre completamente dedicado. Era un hombre completamente dispuesto, pero estaba equivocado. Entonces dice la palabra del Señor de que en ese tiempo, hermanos, Esteban es martirizado, lo desnudan y toman la ropa y lo ponen a los pies de un joven llamado Saulo. En esta condición estaba, escúcheme, esto provocó en él como mayor ansiedad, mayor anhelo, y le dio como mayor, hermanos, valentía en el sentido humano hablando, para poder hacer pedazos el resto de la iglesia del Señor. Sin embargo, había algo que él todavía no entendía, pero a pesar de eso, él no se detiene en su avance, él no se detiene en su camino. Él sigue hacia adelante. Él pide cartas, dice la palabra del Señor, a los magistrados. Él pide cartas a los sacerdotes. Hermanos, se las amarra en su cinturón, se sube a su caballo, toma una comitiva de la comandancia y sale rumbo a Damasco. Cuando Saulo, dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, que respiraba todavía amenazas de muerte, hermanos, en contra de la iglesia del Señor, que se congregaban y que le servían allá en Jerusalén, dice que había dedicadose a esta tarea de perturbar el camino del evangelismo, el camino del evangelio, el camino, hermanos, de la salvación, el camino de la vida eterna. Esta es la tarea, pero él no se daba cuenta. Cuando Saulo avanza hacia Tarso, dice la palabra del Señor de que, o hacia Damasco, perdón, dice la palabra del Señor de que mientras ellos avanzan con la caravana de caballos, muy airosos, muy dispuestos y dedicados, hermanos, a su labor, que ya se les había corroborado, ya se les había confirmado. Ellos iban con salvoconducto para poder llegar hasta el final y cumplir de esta manera lo que en su corazón había. Dice el verso 1 que él respiraba amenazas de muerte. ¿Amenazas de muerte contra quién? Contra la iglesia. Mientras él avanza en ese camino, de repente hermano, se mira rodeado de una terrible luz, la cual nunca había visto, al grado de que los ojos de él quedaron completamente ciegos. Saulo cae del caballo. Escúcheme, posiblemente el caballo saltó al ver la luz, o posiblemente la mano de Dios lo derribó, hermanos, para que cayese a tierra. Lo importante del suceso es que Saulo cayó con su rostro en el polvo, y estando en esa situación, él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los que estaban alrededor de él escucharon la voz, él mismo lo testifica, pero no entendieron lo que la voz decía. Cuando él escucha la voz, él rápidamente se incorpora y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le responde y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto es lo que él no entendía todavía. Por eso él pregunta: ¿quién eres? Cuando Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dice el verso 1 del capítulo 9 que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. No perseguía a Jesús,
Pero ¿por qué Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? Porque cuando una persona, porque cuando un demonio se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con el mismo Dios. Por eso una cosa yo entiendo: cuando Cristo dijo que Él iba a erigir la iglesia y la iba a edificar sobre la roca, que es el mismo, que el mismo diablo y sus puertas en el infierno no iban a prevalecer contra los hijos del Señor, contra la iglesia de Dios. No hay poder en la tierra que pueda prevalecer, ni poder bélico, ni poder económico, ni poder ecuménico, ni poder político que pueda contra la iglesia del Señor. Nosotros somos un organismo, a pesar de que a veces nos sentimos y nos miramos débiles, más poderosos sobre la faz de la tierra. Y si usted lo cree esta noche, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darte cosas contra el aguijón, le dijo. Dura cosas. El aguijón, para que nosotros lo entendamos más, significa una puya, un pico, un chuzo, algo que daña, que lastima. Es como el que se usaban los que dirigían, hermanos, o trabajaban con bueyes. Era una vara con un cubo, hermanos, y una punta filosa en el frente, y con esta puyaban los bueyes para que los bueyes avanzaran. Todavía se usan estas tradiciones. Entonces el Señor le dice a Saulo: te es dura cosa darte coces contra el aguijón, le dijo. En otras palabras le dijo: no lo intentes, muchacho. Not even think about it. ¿Es así en inglés? Lo dije bien entonces. Gloria a Dios por los que hablan inglés, los que van a estar viendo. Ni se te ocurra, le dijeron. Ni lo intentes tan siquiera. Saulo se quedó perplejo, pero a esta fecha él no veía absolutamente nada. Entonces dice la palabra del Señor, le dijo: te voy a enseñar, Saulo, le dijo, lo que vas a hacer. Lo tomaron de la mano, dicen los que iban con él, lo llevaron, hermanos, hacia Damasco. Entrando allá, el Señor había hablado a un personaje llamado Ananías, que era un profeta del Señor. Este había visto a Saulo en visión, y Saulo estaba escuchando de parte de Dios lo que también iba a hacer. Ahora el Señor le habla a Ananías y le dice: vete a la calle derecha, llamada derecha, vete al lugar tal, que allí vas a encontrar a un hombre. Este hombre se llama Saulo de Tarso, ok. Vas a poner la mano sobre él para que él pueda recobrar la vista. Ananías se rehúsa y le dice: Señor, yo no puedo. He oído hablar de este hombre que ha hecho y hace grandes averías a la iglesia, a tu pueblo, a los que hemos creído en ti, y ahora vienen caminándose a este lugar para venir a perturbarnos, para llevarnos prisioneros hacia Jerusalén. El Señor en este caso le dice a Ananías y lo reprende, porque Ananías no entendía, y le dice: no, le dice, sino que yo ya he tratado con él. Yo le voy a enseñar a este personaje lo que él tiene que sufrir por mi causa. Le voy a enseñar a él lo que es sufrir por mi nombre. Ahora, él te ha mirado, le dice. Él te ha mirado de que tú llegas. Ve y pon la mano para que él recobre la vista. Ahora Ananías hace como Dios se lo indica. Llega al lugar a donde se encuentra Saulo y le dice: hermano Saulo. Ya no le dice Saulo solamente, sino le dice: hermano Saulo. Porque este es el nombre de nosotros los cristianos. Somos la familia del Señor, y en la familia uno se llama hermano. Hay unos son primos, ¿verdad? En las familias, y hay muchos que todavía son primos en la familia espiritual, y otros primos hermanos por allá. Otros medios primos hermanos andan más lejos que cualquiera. Sin embargo, en Cristo nosotros somos directos, legítimos, sangre directa de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos hermanos. Por eso dice el libro de Hechos 11 que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos allá en Antioquía. Y en el capítulo 27 del libro de los Hechos dice que, hermanos, aquel hombre rey llamado Agripa le dijo a Saulo, mientras le testificaba la palabra del Señor para su salvación, le dice: Saulo, le dice, por poco me persuade para ser cristiano. Hay unos que se avergüenzan de ese nombre. Fíjense, mire,
es lo mejor. Es más, yo me avergüenzo de Roberto, pero no me avergüenzo de ser llamado cristiano. El nombre que me puso mi papá está muy feo, pero qué bonito suena cristiano en mí, hermano, su nombre. Qué bonito suena cristiano y cristiana en nosotros. Ah, no, yo mejor me continúo llamando Sinforosa, ¿verdad? Pero es que cristiano, a mí dígame doña Sinforosa todavía, no. A mí dígame cristiano mejor. A mí no me pesa, no me molesta y no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al salvadoreño, al mexicano, hondureño, guatemalteco, al americano, al indio y a todos los que creen en el Señor Jesucristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Bendito Jesucristo! Entonces se le dice lo que va a tener que hacer. Ahora ve, le dice, porque yo le voy a enseñar a este. Vemos nosotros, hermanos, la confirmación en la vida de Saulo. Desde ese momento que Saulo recobra la vista, hermanos, nosotros lo vemos a este personaje como, hermanos, cumpliendo ya su misión. Cuando Dios llamó a Saulo de Tarso al ministerio de la predicación del evangelio, Él le advirtió que Él lo iba a preparar, que Él lo iba a enseñar, hermanos, lo difícil que iba a ser el padecer por causa del nombre del Señor. Dice el capítulo 9, versículo 16. Ahora Saulo empieza la predicación. La iglesia no lo recibe todavía, la iglesia no lo pasa todavía, la iglesia no lo entiende todavía, no lo asimila. ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre antes asolaba la iglesia, pero ahora de repente, en milésimas de segundo, en minutos, en menos de un día, en horas, este hombre se transforma en un evangélico. Escúcheme, y no un evangélico como los de ahora, que pasan años y años y años sentados en la silla de una iglesia y todavía no saben qué va a ser de ellos, no saben si Jesucristo les ha salvado, no saben si el cielo está para ellos, no saben si las promesas son para ellos, no saben si su nombre está escrito en el libro de la vida todavía. Este hombre sabía para lo que Dios le había llamado desde el momento en que él recibe la vista. Dice la palabra del Señor, había ayunado ya 3 días. En ese momento el hombre recobra la vista en un más o menos. En ese momento se alimenta, recobra un poco de fuerza y se levanta. Él se endereza sobre sus piernas, sobre sus pies, y empieza a avanzar predicando la palabra. Era un novato, escúchame esto, y es que no esperamos, no deberíamos nosotros esperar la vida entera, ni cursar un curso, hermanos, en instituto bíblico, ni un doctorado para ser predicadores. El predicador nace desde el momento que ha sido transformado, desde que ha sido cambiado su corazón, desde que ha sido cambiado de un hombre miserable a un hombre lleno de virtudes en el Espíritu. Este hombre puede testificar de las maravillas que el Señor puede hacer. Como dijo el ciego, una cosa yo sé, antes yo era ciego, pero ahora yo puedo ver. Así que hay que ir y predicarle a los nuestros las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. A su nombre. Bendito sea nuestro Señor para siempre. Entonces empieza la predicación. Dice el capítulo 9. Saulo llega allá, hermanos, y no escatima su propia vida. Él avanza en la enseñanza de la palabra del Señor. Se mantiene siempre firme. En el capítulo 11 del libro que nosotros estamos leyendo, se le encomienda la primera misión. Dice la palabra en los últimos versículos del capítulo 11 de que Saulo, hermano, o la iglesia allá en Jerusalén había escuchado, oiga esto, había escuchado de que venía un hambre por el profeta Ágabo. Había pronosticado a través del ministerio de la profecía de que hambre se estaba avecinando y que los pueblos aledaños estaban siendo maltratados por el hambre. Entonces la iglesia en Jerusalén se levanta firme y dice: ahora nosotros vamos a tomar de acuerdo a nuestra fuerza y vamos a enviar ayudas allá a Judea, porque están en necesidades. Ahora viene Saulo, hermanos, y Bernabé, y son encomendados en su primera misión. Eran novatos, pero aquí era su primer viaje misionero. Aquí empieza Saulo, hermanos, el ministerio de lo que es el evangelismo y del servicio en la obra del Señor. Pero esto no es nada. Él avanza, hermanos, en el camino
Dice la Biblia que cuando él se convierte a Jesucristo, según el libro de Gálatas capítulo 1, él no se acerca a Pedro, él no se acerca a Jacobo, él no se acerca a Juan, sino que él se va a Arabia. 3 años más tarde él regresa para continuar lo que el Señor le había indicado. ¿Qué estuvo haciendo allá? Yo no lo sé, pero una cosa sí él mismo testifica, y es de que el ministerio o el evangelio que él predica, dice, yo no lo recibí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo, dice Gálatas 1, se me ha presentado y me ha enseñado a mí la gloria de lo que es el evangelio. Ahora yo anuncio la palabra que no se me fue dada por ángeles ni por hombre, por voluntad humana, sino directamente de Dios. Ahora Saulo regresa de su viaje misionero primero, según el capítulo 3, cuando él llega allá, hermanos, a Antioquía, a la iglesia, para darle el reporte de lo que había acontecido. Mira acá pues, de lo que había acontecido, en todo lo que habían hecho. Dice la palabra del Señor de que los estaba esperando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, había hombres ahí reunidos, escúcheme, habían profetas, habían maestros y habían hombres del Señor como hermanos, pastores posiblemente. Dice la Biblia que como Dios habita en la reunión de los santos, ahí estaba el Espíritu Santo ministrando. Dice que estos estaban ayunando, estos estaban orando al Señor, cuando de repente el Espíritu Santo habló a través de la profecía y dijo esta frase: apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les voy a encomendar, a la obra del ministerio para lo que yo los estoy preparando. Ahora Saulo viene de una misión y regresa, hermanos, a su iglesia y es enviado a otra iglesia. Escúcheme lo que le digo, esto es lastimoso y es vergonzoso, porque cuando a nosotros se nos da una misión, una comisión, difícilmente se cumple. Difícilmente nosotros como iglesia sobre la faz de la tierra podemos cumplir. Mire qué maravilloso fuera esta noche este lugar estuviese lleno, si tan solo a través de estos teléfonos usted hubiese enviado un texto, hermano, de invitación a un amigo, a un familiar, a un hermano que no se congrega, que está caído, a un matrimonio que está hecho pedazos, a un joven que necesita ayuda, a una mujer que está golpeada, a un marido que está hecho leña. Yo le garantizo que hubiese venido, pero no pudimos hacerlo porque usamos el día entero mandando un texto, pero no para invitar a la persona a la iglesia. Esto es lo que nosotros vemos en la vida de este hombre. Desde que Dios lo llamó, él no se detuvo ni un segundo, y él lo dije en las cartas a los Corintios: yo no golpeo, hermanos, yo no peleo como quien golpea el viento. Yo me golpeo, yo golpeo mi propio cuerpo. He padecido, he estado en naufragios, en ayunos, en desvelos, en tumultos, en persecuciones, peligros de las fieras, peligros de mi gente, peligros en el desierto, en hambres. He estado en tantas situaciones y no me detengo con tal de agradar al Señor Jesucristo. Pero ¿a quién agradamos nosotros, la iglesia? No me refiero a este grupo que está aquí, sino a la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. ¿A quién queremos agradar nosotros? No, hombre, no me molesten. Oiga esto, porque queremos agradarlos a nosotros primero. Hay que agradar al que está a la par nuestra, porque si no nos quebramos, nos morimos y nos ahogamos, hermanos, en la vergüenza, en la pena, en la desesperación. ¿En qué vergüenza todo esto? Cuando deberíamos nosotros, hermanos, de avergonzarnos de no servir al Señor como Él nos llama a nosotros a servirles a su nombre. Aleluya, denle un aplauso fuerte si puede al Señor. Si tiene fuerzas, no se ha hundido todavía en la silla. Gloria a Dios, aleluya. Porque es fácil agarrar el teléfono. Es muy fácil, hermanos, a través de las computadoras, y hay medios para poder contar un montón de chistes, hermanos, y hablar locuras y ministrar al resto de la gente con chismes. Pero es difícil hablar la palabra del Señor. Levantar falsos, hacer esto y lo otro. ¿Cómo cuesta, hermanos, predicar la palabra del Señor? Pero todo lo demás es fácil. Este hombre inicia, hermanos, su ministerio. Inicia su ministerio, lo vemos nosotros ahora en la predicación. Pero mire esto, ellos están allá y el Espíritu les habla claramente. Les dice: apártenmelos, porque tengo una obra para ellos que necesitan ellos realizar.
Ahora en el capítulo 14, este es en el 13, pero en el capítulo 14 dice la Biblia de que Saulo, hermanos, llega a Listra. Cuando Saulo llega a Listra, allá los están esperando los milagros, pero también los están esperando las persecuciones y las pruebas. Allá había un muchacho, dice la palabra del Señor, que estaba enfermo. Oiga, desde nacimiento estaba cojo, sus pies estaban tullidos. Y Saulo, cuando lo mira, como muchos de nosotros, ¿verdad?, con estas grandes virtudes y con estos grandes ánimos espirituales, hermano, que se acerca y levántate en el nombre de Jesús. Y ya es sanado el enfermo. ¿Sabe que un hermano iba a un programa de radio como a las 11 de la noche, cierta ocasión, por todo el 59, al sur, hasta la Bel Air? Y el carro de repente se detuvo. ¿Qué pasó? Nada. Nada. Levantaron el capote del carro. Eran mecánicos, pues no vieron nada. Y el programa de la radio era de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu apagador de carro, sal de él. Préndelo. Nada. Nunca prendió el carro. Es que una cosa es tener fe y otra cosa es tener emoción. Una cosa es ser emocional, ¿me entiendes? ¡Ya! No pasa nada, discúlpeme, no pasó nada. Nada. La faja estaba rota, hermano, del tiempo. Los pistones iban a salir así, mire, del motor, ¿ves? Si le seguían dando estar. ¿Cierto, hermano Saúl? ¿Ah? Nada de nada. Pastor, aquí estamos parados. Se arruinó el carro. Envíe, por favor, el repuesto, porque ya se nos hace tarde. Allá iba otros a levantarlos y salir corriendo, hermanos, para la radio. Dale, Señor. Saulo de Tarso, dice la Biblia, que venía con Bernabé. Estos dos, el Espíritu Santo no por nada los había elegido allá, hermano. No por nada, pero mire, cuando el Espíritu llama, por favor, porque ahorita esto es lo que vamos a hablar más adelantito. Cuando el Espíritu llama, por favor, no haga oído sordo, porque Dios va a cumplir lo que Él quiere. Oiga esto, y si nosotros rehusamos, no sea que nos pase la de Saulo, y el Señor nos diga, le voy a enseñar a este o a esta lo que va a sufrir ahora por la causa del Evangelio. Ahora bien, vemos nosotros que este joven es enderezado, sus canillas, sus tobillos se enderezan, se pone en pie y toda la gente los mira. Y la gente se les queda viendo y dice, ¡oh! Son dioses los que están encarnados en estos humanos. Son dioses los que han venido en formas humanas. Mire acá, por favor. Son dioses los que han venido. Y empezaron a adorarlo. Y empezaron a gritar. Y el pueblo se agolpaba para mirarlo. Y los tocaban, hermanos. Y ¡wow! Es que ya hizo un exorcismo, dijeron del Papa. Ya hizo un exorcismo, es santo. Hay que carbonizarlo. Ya lo carbonizaron. Aleluya. Porque ya es santo. Así se acercarían a nosotros, ¿verdad? Hasta las manos lo besarían, ¿no? Oiga eso. Se acercaron y trajeron bueyes, dice, unos animales, a guirnaldas, y trajeron presentes. Y cuando Saulo y Bernabé vieron aquello, se miraron unos a los otros y quisieron salir corriendo. Me imagino yo, hermano. ¿Ah? Pero si fuera uno de la Santa Sion, mire, este se abrocha el saco, se arregla la corbata y caminar así como camina, hermanos, el de la televisión, ¿verdad? O como camina el pavo real. No le mire las plumas, por favor. Mírele abajo de las plumas, así son las patitas, mire, y todas feas. Aleluya. ¿A su nombre? No, no le vea eso, véale lo demás. Por eso el pavo real tiene plumas bonitas, bonito plumaje, porque las patas, mire, hermano, así son feas, feísimas, hermano. Feísimas. ¿A su nombre? Pero cuánto pavo real hay hoy en la iglesia, hermano. ¿Estamos aquí todavía? Bueno, entonces estos dos se miraron unos a los otros y dijeron, ya la tenemos hecha, hermano. No, escúcheme. Ellos se vieron y dijeron, Saulo, ¿qué pasa? Saulo dijo, no, Señor, aquí no hay otro grande.
aquí no hay otro como al que nosotros estamos sirviendo y predicando. Y dijeron, no, deténganse. Todos se le quedaron viendo y dijeron, hermanos, varones, somos idénticos a ustedes, somos humanos, porque a uno llamaban Júpiter y a otro Mercurio. Y a Saulo dice la palabra del Señor que le llamaba Mercurio porque era el que hacía, el que llevaba la palabra, era el más grande. ¡Wow! Entonces Dios, no es esto. Pues mire, se enojó el diablo con ellos, hermanos. Estaban tan contentos porque esto es lo que al hombre le gusta, el ruido, la algarabía, y donde hay movimiento, hermanos, si la sacuden el tapete y la gente, hermanos, no haya que hacer, ahí la gente le gusta estar. Le gusta a la gente esto. Pues este hombre no anduvo con tantos rodeos. Con tantos rodeos, no, Señor, dijeron. Aquí nosotros somos iguales. Pues miren, los agarraron, hermanos, le dieron una golpiza que usted para qué se la cuento. Oiga esto, dice que los arrastraron afuera de la ciudad. En el capítulo 14, el versículo número 18, 19 en adelante, dice que los arrastraron afuera de la ciudad, a Saulo especialmente, y lo dejaron allá, creyendo que estaba muerto. Si ya no respiraba el hombre, pues ya no respiraba. Ahora se estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho: te voy a enseñar lo que vas a padecer por mi causa. Ahora, todavía no se moría, pero piense una cosa, por favor, porque el tema en esta noche: azotados, encarcelados y encadenados, pero gozosos. Ahora, Saulo no había muerto, pero piense, lo dejaron como muerto. Ya no respiraba, era muy débil su respiración, ya no estaba, hermano, la piel de su cuerpo había desaparecido. Si lo habían arrastrado fuera de la ciudad, amarrado de la cola de un caballo, lo habían golpeado. ¿Cómo estaba el cuerpo de este hombre? Pero ahora imagínense que llegan los hermanos de la iglesia y lo miran en aquella condición y dicen: este es Saulo. Y lo rodearon, oiga, y empezaron a aclamar al Señor. El hombre respira, dijeron: está vivo todavía. Lo tomaron, lo llevaron a sus casas, a la iglesia, lo curaron. Y este hombre no dijo: no, mano, este volado está serio, este asunto está difícil, yo pienso que hasta aquí llego. Bernabé, tú decides, hermano, pero yo aquí me regreso. Allá me está esperando una familia, allá tengo un hermano, allá quizás está mi mujer, mis hijos, está mi madre o mi padre, pero tengo familia todavía. Yo de aquí me regreso. No, Señor, es que este camino no es para cobardes. Oiga esto, hasta este momento, dice el libro de los Hebreos, nosotros no hemos luchado, no hemos combatido y no hemos padecido hasta la sangre para que nos acobardemos. No, este hombre no desistió, solamente agarró cascarón, hermanos, la arrastrada que le habían dado, y ya no le dolía la camisa, y dijo: aquí vamos otra vez, muchachos. Oiga esto, hay un mal dicho en el mundo que dice que mala hierba nunca muere. Pues oiga esto, la mala hierba usted le pone gramozón y se muere, pero los hijos del Señor no se mueren, porque Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el Señor. Esas malas hierbas sí se mueren. Esas se las lleva el diablo y las mete en el infierno, en el fuego ardiendo, y Dios se lo permite. Pero estos no se mueren. Ahora nosotros lo miramos a Saulo, hermanos, que se levanta nuevamente y continúa con la predicación. Dice la palabra de Dios en este capítulo número 13, hermanos, que se le da a él el segundo ministerio. El Señor dice: ahora yo le voy a enviar gloria a Dios, a la obra para lo que yo lo he destinado. En el capítulo número 16 que nosotros hemos leído, especialmente en los últimos versos del capítulo 15, vemos nosotros que Saulo emprende su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero no tiene menos intenciones que ganar almas para Cristo, que predicar la palabra del Señor. Escuche, por favor, si está esta noche acá, oiga, no tiene menores intenciones que salvar a los perdidos, que recoger a los perdidos, las pernis quebradas, y regresarlas al redil. Ahora, cuando Saulo está encomendándose para ir y cumplir este ministerio, dice la palabra del Señor, hermano, que surge un pequeño problema. Ahora
dice la Biblia, hermano mío, de que hubo como un pequeño roce, pequeño conflicto entre Bernabé y entre Saulo. ¿Por qué? Porque Bernabé quería que a Juan Marcos, que los había abandonado anteriormente, lo llevaran con ellos en su viaje misionero. Y Saulo le dice: no, Señor, esta gloria no es para este se acobardó y nos dejó allá, así que nosotros vamos o no vas conmigo, le dice Saulo. Bernabé se molesta con él y le dice: pues está bien, entonces no voy contigo. Entonces Saulo de Tarso toma a Sila en este caso, pero mientras él avanza, dice la palabra del Señor, él llega a Derbe y llega a Listra, y ahí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Este era hijo de una judía cristiana, pero de padres griegos. Este es el hombre del que nosotros miramos en primera y en segunda de Timoteo, un hombre, dice la escritura, que no tenía otro ánimo sino el idéntico al de Saulo. Cuando Saulo lo enviaba a hacer algo, este hombre estaba siempre dispuesto. Este hombre no decía: es que mi mujer, es que mi hijo, es que el trabajo, es que el dolor, es que el cansancio. Él solo decía: amén, Saulo, aquí voy a donde tengo que ir. Ahora Saulo va acompañado de Silas y de Timoteo, pero también va acompañado del escritor de este libro llamado Lucas. Dice la palabra del Señor que emprenden, hermanos, el viaje. Desde ese momento vemos nosotros que este personaje empezó a experimentar los propósitos del Señor, hermanos, en su vida espiritual. Ahora San Pablo está respondiendo a la voz del Señor. En el capítulo 16, los versículos 6 al versículo 10, dice la palabra de que Saulo de Tarso iba, hermanos, dirigiéndose hacia una provincia de Galacia, pero dice de que el Espíritu Santo le habló esa noche en una visión, en una revelación. Él mira, hermanos, en un panorama muy espectacular a un varón macedonio. Este varón macedonio le dice: Saulo, pasa a este lugar y ayúdanos. Saulo, pasa a este lugar y ayúdanos. Escucha, Santación, por favor, porque hay gente que está diciendo: pasen a este lugar y ayúdenos, pasen a este lugar y ayúdennos. El hombre se está muriendo, la mujer se está muriendo, el joven está desfalleciendo, sus hermanos, sus habilidades están menguando. Ahora la fuerza del joven, como dice Isaías, flaquea y cae porque no está en el Señor. Pero aquellos que están en Jesucristo, aunque están viejos, estos levantan sus alas como las águilas. Estos se fortalecen en el Señor Jesucristo. Hay que ir al que está necesitado, hay que traer al que está necesitado a su nombre. Ahora Saulo está entendiendo de que Dios le está hablando, y Saulo obedece a la voz del Espíritu. Dice la palabra del Señor que esto es muy necesario. Según el capítulo número 3 del libro de los Proverbios y los versículos 5 y 6, dice que debemos de fiarnos del Señor con todo nuestro corazón, y Él va a enderezar nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Cuando nosotros nos fiamos del Señor Jesucristo, cuando oímos la voz de Dios y confiamos en ello, nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. El profeta decía claramente en su predicar: creed al Señor Jehová, creed a sus siervos los profetas y seréis prosperados. Creéis en Dios, creed a sus siervos los profetas y seréis prosperados. Pues eso se ha equivocado y se ha tergiversado en estos tiempos, porque los hombres están esperando que todo aquel que le da una palabra es un profeta del Señor. Y la profecía es esta: usted trae $500 y el Señor le va a regalar una casa. A mí no me venga con esos cuentos, a mí no me venga a comprar con 500 pesos para que Dios le dé una casa. Yo no soy Dios para empezar. Déselos al Señor si quiere, pero estos no son profetas, estos son falsos profetas. Los verdaderos profetas, hermanos, no son aquellos que hablan de prosperidades económicas, hablan de prosperidades espirituales, hablan de baluartes espirituales, de cosas que no se acaban y no se terminan. Por eso es que el escritor dice que pongamos la mira no en las cosas de la tierra, sino en las de allá arriba, que estas son eternas. Las de abajo son efímeras y son pasajeras, pero las de allá arriba permanecen para siempre. Alabado sea el Señor por siempre. Dele la gloria a su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora él está obedeciendo la voz. Dice la Biblia que llegaron ahí, hermanos, después de llegar a Troas,
iban con rumbo directo a Samotracia o Samotracia, y al día siguiente iban a Neápolis, que es una de las provincias de Filipos, hermanos, una colonia allá en Macedonia, y estuvieron ahí en aquella ciudad algunos días. Oiga, pero en su avance ellos no perdían la noción, ellos no perdían su carácter, ellos no perdían su responsabilidad, ellos no olvidaban su propósito. Dice que salían, oiga, y esto es muy bonito, esto es muy bonito que nosotros podamos, hermanos, mirarlo, porque dice la Biblia de que cuando ellos llegaron a ese lugar, hermanos, había un lugar para la oración, y era a la orilla del río. No había templo, no había sinagoga, no habían estos lugares, no habían aires acondicionados, no habían sillas. Era a la orilla del río, pero había una hora por lo menos para orar. Esto sí era específico, que había una hora para orar. Ahora Saulo, cuando se dio cuenta de que la gente salía a ese lugar a orar, él también fue con ellos. Y al llegar allá, el Espíritu Santo motivó a este hombre, porque para esto Dios lo había enviado. Había ahí una mujer conocida como Lidia, dice que era vendedora de púrpura. Mientras ella oía lo que Saulo estaba hablando, lo que Pablo predicaba, dice que el Espíritu Santo, el Señor Jesús, abrió su corazón para que ella entendiera, para que ella entendiese lo que el Señor estaba hablando a través de este hombre. Dice que ella entiende, ella recibe a Jesucristo, ella comprende toda la predicación de este hombre. Ahora ella se bautiza ella con los suyos, se bautizó su marido, posiblemente sus hijos, todos se bautizan y lo obligan a quedarse. Le dice Saulo, ahora entra a mi casa, si tú has ya dado gracia delante tuyo y Dios me ha concedido el ser fiel a él, entra a mi casa. Dice que les invitó a quedarse. Ahora el siguiente día, este hombre se levanta por la mañana, hermanos, predica la palabra del Señor, y más tarde, cuando iban nuevamente, porque la oración tenía un horario específico, era las 7:30 de la tarde. ¿A dónde? En el 404 del 315, del 13315, la vez de las memorias. Todo mundo a reunirse para la oración. A su nombre. ¿No llega? Pero la hora ahí está. Pero no llega. Estaba Saulo solo allá en la orilla del río. No, cada uno sabía su responsabilidad. Este era lo diferente de la iglesia de antes, de la iglesia, hermanos, de antaño, de la primera iglesia. Oiga esto, ahora a las 3 de la tarde, después de haber rondeado aquel lugar predicando la palabra, Saulo va directo al río nuevamente. Pero cuando van dirigiéndose a aquel lugar, dice la palabra del Señor que le sigue una jovencita, le sigue una muchacha, no dice ni una mujer, era una joven. Hermano, posiblemente de qué porte yo no lo sé, pero qué bonito cuando se levanta un hombre, una mujer con la profecía, hermanos, original del Espíritu Santo, y habla por el Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos que entender nosotros y tenemos que aprender a discernir cuando es el Espíritu de Dios, cuando es el pellejo del hombre y cuando es el diablo, mano, el que habla, Y es por eso que aquí, hermano, es raro que cruce. Mire, aquí, como aquí se cuela, ¿verdad? Aquí está el colador del Espíritu Santo, aquí está el discernimiento del Espíritu Santo para probar si eso no es del Señor, para probar si es o no de Dios. Ahora esta joven, mientras Saulo y Bernabé iban a la oración, platicando con los demás hermanos, posiblemente, mira que Jesucristo es poderoso y Él puede levantarte esta condición de repente. Estos son varones del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de la salvación, decía la mujer. Ella no estaba equivocada, ¿verdad que no estaba equivocada? Ella decía la verdad. Como cuando se presenta el predicador, ¿verdad? Y así queda con nosotros el evangelista internacional, reverendo, conferencista y reventado, el pastor y el jurano, y denle un aplauso y todas las fanfarrias, y aquel pasa así, ¿verdad? Ese se siente bien contento. Así se hubiera sentido Saulo con Bernabé, porque estaban diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo. Escuchen. Ustedes que no creen, escuchen. Estos son siervos del Dios Altísimo. Mire, hermano, le decía a un hermano el día de ahora, yo cada vez que yo vengo delante del Señor para predicar la palabra, y después de terminar de predicar la palabra, yo le pido perdón a Dios. ¿Me entiende?
Por si me he sobrepasado, le digo, Señor, en la gloria, en vanagloria. ¿Por qué cree que este mismo hombre, el Señor le había enviado un aguijón para que lo aborretease? Aleluya. Porque las glorias que Pablo, hermanos, abarcaba y abrazaba no eran cualquiera. Eran glorias grandes. Era un hombre de Dios. Él tenía el respaldo del Señor. El cumplimiento de Marcos 16 estaba en este hombre. Dice la Biblia de que el Señor testificaba juntamente con él. Él ponía la mano sobre los enfermos y ellos sanaban. Tomaba en sus manos serpientes y no les hacía daño. Comía cosa mortífera y tampoco, aunque eso no se dice que se practicó o nunca llegó a suceder. Pero todo esto él hablaba lenguas incluso. Él les dijo a los corintios: yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos, les dijo. ¿Entiendes? Sin embargo, Dios me ha mandado a mí un aguijón para que me abofetee cada tiempo, para que no se me sobrepase de sobremedida en las glorias. Sin embargo, él decía esto: conozco a un hombre hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Era un hombre sencillo, era un hombre tan humilde que esta era la reacción de él. Esta era su vida, porque en él lo que había era la imagen de Dios solamente, que al verlo a él se mirase la imagen del Señor. Entonces él dice, hermanos, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, este hombre dice: de este hombre yo me gloriaré, pero no me gloriaré de esto. No sé si lo hizo en el cuerpo o fuera del espíritu, pero hace 14 años después del inicio de su ministerio fue llevado al tercer cielo. Escúcheme, y allá se le dio a mirar, a conocer cosas inefables que no le es lícito al ser humano, al mortal como nosotros y vanidosos, conocer. Dice, estas cosas Dios tiene preparadas para nosotros allá arriba. Allá arriba las tiene para nosotros. Oiga, si Saulo se desciende del cielo, hermanos, al contemplar estos vislumbrares y decírselo a la iglesia, oh, yo se lo garantizo que Saulo hubiera sido el Dios para ellos. Pero Dios le dijo: no, Señor, no puedes mencionar absolutamente nada de esto. Nunca mencionó Saulo nada de lo que él había visto allá. Todo lo que Saulo predicaba era la palabra del Señor, las experiencias vividas con Jesucristo. Ahora venimos a este lugar. Esta jovencita lo está maltratando. Esta jovencita está como perturbando su caminar, perturbando su concentración y su relación con Dios. Claramente, estos son siervos del Dios Altísimo. Esto nos anuncia en el camino de la salvación. Saulo se detuvo. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Wow. Jesús. Aleluya. Cualquier cristiano de este tiempo le ha dicho: ¿pero qué hace Saulo? Hermano, ¿qué hace reprendiéndole si es el Espíritu del Señor? No, Señor, no me venga con cuentos, le ha dicho Saulo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que perturbándolos por muchos días, esta jovencita le dijo: sal de ella, espíritu de adivinación, le dijo. Y inmediatamente abandonó. Y todos le estaban viendo. Todos los hombres de aquella provincia, de aquella colonia, le estaban viendo. Todos le estaban mirando y se dieron cuenta de que aquella jovencita había quedado avergonzada. Ya no tenía el power que antes tenía. Y esto es lo que Dios va a enviar. Escúcheme, por eso es que estamos orando. Y anoche orábamos con los poquitos hermanos que estábamos acá, porque esto es lo que ha dicho Dios, que Dios va a derramar de su poder y va a ser una iglesia poderosa. Sin embargo, el Señor le mostraba a mi esposa un hermano que venía con un galón, hermano, vacío, para pedir aceite. Esto significa de que no se está teniendo esto. No hay la unción, hermanos, no hay la presencia del Señor. Posiblemente en muchas vidas no está el nivel que Dios quiere que haya en nosotros. El salmista dijo: mi copa está rebosando, pero la de nosotros nunca rebosa. ¿Qué pasa? Entonces, estas son las cosas que Dios quiere hacer en la iglesia, para que cuando se levante el diablo por ahí, usted pueda representar el reino de los cielos sin tanto tambaleo, sin tanto titubeo. En el nombre de Jesús te ordeno: sal de este cuerpo. Se acabó. Gloria a Dios. Aleluya. Así de sencillo. Pero ¿sabe por qué muchas veces Cristo no hace milagros? ¿Sabe por qué? El Señor se lo dijo a su propia familia, a sus propios vecinos: por vuestra incredulidad, les dijo. Dice que allá en Nazaret Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de sus propios hermanos vecinos.
Por eso Dios nos puede hacer maravillas. Por eso Dios nos puede hacer milagros. Gloria a Dios. Si el enfermo está enfermo, venga, voy a orar por usted. El siguiente día va para el doctor. ¿Qué pasó? Voy para el doctor. ¿Y ahora qué le pasó? Acá, hermano, que tengo una semana que me duele, pero si ayer oramos por los enfermos, hombre. ¿Cuánto? Así de sencillo. Ahora este hombre dice que la gente lo estaba viendo y se le quedaron viendo a esta jovencita. Y la jovencita quedó desposeída completamente del demonio. Oiga esto, porque una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el espíritu de adivinación. Y hay muchos que pretenden esto. Hermanos, miren, primero se informan a través de los medios, ¿verdad?, más comunes que hay, hermano, para cerciorarse de cómo está la vida del fulano, y luego vienen y dan la profecía. Ay, Dios mío. Mire, yo me doy cuenta de este tipo de cosas. Yo le garantizo que por debajo y por arriba de la lengua le vamos a poner aceite y le vamos a ministrar liberación hasta que escupa ese demonio. A su nombre. ¿Y cómo está? No, hombre, no te diste cuenta, pues. ¿Y qué pasó? No, hombre, el fulano y la fulana ya no estaban agarrándose del pelo. Sí, hombre. Y así dice el santo, ¿verdad? Mira, pues ese pleito que has tenido con tu marido, ¿cuál pleito? El pleito lo va a tener usted con el Señor. A su nombre. Sal fuera. Se fue. Todos le quedaron viendo. Dijeron, ¿qué hiciste, Saulo? ¿Qué hiciste? La fuente de mi ganancia. Y se acercaron a la jovencita. Adivíname. ¿Cuál adivíname? No hay tales, Señor. Aquí nosotros no vivimos por este tipo de cosas. Mire, aquí nosotros dependemos de allá arriba, No, nada de pitonizas, ni de brujería, ni de santería, ni de hechicería, ni de todo diablo. Nada, Señor. En el nombre de Jesús, todo se va afuera. Aquí nosotros dependemos de la alianza del Espíritu Santo, a su nombre, de la alianza del poder del Señor. Nosotros dependemos y vivimos siempre por Cristo, a su nombre, a su nombre. Ahora, aquí nos quedamos viendo. ¿Qué hiciste, Saulo? La fuente de mi ganancia. Y agarraron problemas por eso en su segunda misión. Oiga, ahora vemos nosotros claramente de que estos hombres estaban enojados. Hicieron una tribulca, una revuelta, y llamaron a los sacerdotes, llamaron a los magistrados, aprendieron a Pablo, aprendieron a Silas, hermanos, y le dijeron: estos vienen a revolver la ciudad en la que nosotros vivimos y han hecho pedazos nuestras ganancias ahora. Pues los magistrados vinieron, les prendieron, hermanos, dice que los desgarraron sus ropas, los desposeyeron de sus ropas y agarraron varas. Por eso es que Pablo decía claramente que había sido azotado, escúcheme, 3 veces con vara, 3 veces, y le daban 39 varazos en el lomo a cada uno. Escúcheme, 39, esta era la ley romana. 39 azotazos, le dan el azotazo primero en su espalda. Esto era para examinarlo, para sacarles, para la tortura pues que usaban, Esta era la tortura. Ya luego se fue sofisticando más la tortura, porque Adolfo Hitler los agarraba y los metía en unas cámaras de gases y ahí los ahogaba. Hermano, Saddam Hussein les arrancaba las uñas y les sacaba los ojos. Ahora a otros les da un balazo, hermano, en las cabezas. Hay muchas torturas en estos tiempos, ¿me entiendes? Pero escúcheme, por favor. Las torturas que estos hombres experimentaron eran terribles torturas, pero más torturados saldrán aquellos que torturaron a estos hombres y los que torturan a la iglesia en estos tiempos. No de esta manera, con varas, sino, hermanos, con insinuaciones, sino con problemas, con falsas profecías, con palabras vanas, con, hermanos, ¿cómo quiero decirles? Con maldiciones, hermanos, que salen de sus labios y de sus pensamientos, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, que el hombre perverso, mientras está durmiendo, está maquinando maldades para poder lanzarlas en contra de aquel. El diablo está escuchando, él está oyendo, él está viendo, y esto va a ser posible que se realice. Pero escúchame, ten cuidado, porque es peligroso que la mano del Señor se agrave sobre tu vida, su nombre. Ahora estos hombres, hermanos, los despojan de sus ropas, los azotan, los meten en la cárcel, y no era siendo suficiente que estaban en la cárcel, les meten cadenas todavía y los prenden en el cepo. En el cepo, hermanos, eran algunos lugares donde usted metía sus pies y lo amarraban ahí inmóvil completamente. Sin embargo, a pesar de estos hombres estar inmóvil, dice la palabra del Señor, escúcheme, estaban para que ellos los llevaran a un médico, para que los trasladasen a un doctor, para que lavasen sus heridas, para que fuesen curados. Pero ellos fueron metidos en el calabozo.
Estaban solos prácticamente por predicar la palabra del Señor, ¿verdad, Samuel? Estaban solos solamente por predicar la palabra del Señor. Pero estando en esa condición, estos hombres no se avergonzaron de Jesucristo. Estos hombres no se atemorizaron de Jesucristo. Estando en esa situación, se veía uno al otro y posiblemente le dijeron: tú aplaudes y yo canto, o lo que sea, tú decides, porque con los pies no podemos hacer ruido. Están metidos en el cepo, mano. Estaban inmóviles en aquella prensa. Escuche esto, pero tú decides si la que haces tú. Sin embargo, los dos se pusieron de acuerdo y dijeron: los dos aplaudimos y los dos cantamos y los dos silbamos, pero nosotros vamos a alabar a Jesucristo. Y empezaron a alabar a Jesucristo en la medianoche. Hermanos, uno silbaba, el otro cantaba, el otro silbaba y aplaudían los dos, y empezaron a glorificar al Señor Jesucristo. Así como la iglesia Santa Llora en esta noche. Oiga esto, y no habían empezado todavía posiblemente, hermano mío, como cuando empieza el ministerio a alabar a Jesucristo, cuando aquel lugar en el que estaban empezó a temblar. Oiga esto, pero esto no era pavor para ellos. Ellos sabían que estaban provocando el cielo, y ellos sabían que el ángel del Señor había puesto sus pies prácticamente en el monte como Jesucristo de los Olivos. Oiga esto, al tal grado que la tierra se partía en dos, dice la Biblia en Zacarías, hermanos, capítulo 13, 14. Entonces el Señor ya había descendido y el Señor puso sus pies, hermanos, alrededor de aquella cárcel. El cimiento donde estaba la cárcel tembló, se sacudieron las paredes, la puerta se tembló, hermanos, y las cadenas se rompieron, se rompió el cerrojo, a tal grado que cuando la alabanza del pueblo, que a pesar de que se encuentra en apreturas, casi como lo veo a ustedes bien contentos ahora, hermanos, o tristes así, empiezan a alabar a Jesucristo, yo les garantizo que el cielo se abre, el cielo desciende y el poder del Señor empieza a fluir a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y empiezan a ver las liberaciones, y empiezan a ver las restauraciones, y empiezan a ver las sanaciones, y el milagro empieza a ocurrir, y la fuerza empieza a fluir, y empieza a fluir el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo por siempre. Pero Silas, ¿estás oyendo? Sigamos, alabaré, sigamos, alabaré. Y esto no era fanfarria. Esto no era fanfarria. La gloria de Dios ya había descendido. El carcelero estaba tan dormido que cuando de repente se fue atrás para la silla y se levantó y dijo: ¿qué pasó? La puerta estaba abierta. La puerta se abrió y los presos se fueron. Y sacó su espada, hermanos, iba a ponérsela. Saulo le grita desde el calabozo de más adentro: no te hagas daño, porque aquí estamos. No te hagas daño, porque aquí estamos. El carcelero, pidiendo luz, dice que agarró la antorcha y salió corriendo. Y cuando vio a Saulo y vio a Silas, que estaban completos, pero estaban completamente también libres, les dijo: varones, señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Amén, aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? A él no se le había predicado la palabra del Señor. ¿De qué iba a ser salvo? Él no conocía nada. Lo que pasó es que cuando él sintió el terremoto, él vio que el infierno mismo se abrió. Y él dijo: ¿cómo que haré para ser salvo? Pero él estaba mirando el infierno abierto y él no quería morir. Sin embargo, Saulo le dice claramente, San Pablo le dice claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Biblia que en ese momento todos los suyos él los reunió y les dijo: vengan para acá. Desde el más chiquito hasta el más viejo que andaba en silla de ruedas posiblemente dijo: vengan y escuchen la palabra. Y Saulo empezó a predicar y todos se convirtieron. Aleluya, gloria. Todos se bautizaron, todos le sirvieron. Aleluya. ¿Cuándo se va a convertir el vecino, el familiar de nosotros con el testimonio que tenemos? ¿Cuándo? Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Cristo Jesús, aleluya. ¿Cuándo, hermano? Señor, te pido por mi tía, te pido por mi abuelo, te pido por cuándo. Si esta oración no pasa de ahí, todo el tiempo es lo mismo. ¿Cuándo va a haber un cambio? Si el primer cambio que tiene que haber es en nosotros. Es el primer cambio en nosotros. ¿Cuándo Dios va a responder nuestras peticiones? Nuestras oraciones, ¿cuándo se va a formular un cambio en los nuestros? Es que mire ese rebelde, Señor. ¿Cuál rebelde? Si el primero eres tú. Míralo, Señor.
no se convierte. Pues dice de que aquel muchacho estaba muy feliz y contento porque había escuchado ya la palabra de Dios, se había bautizado. Escucha, en la misma hora en que esto había ocurrido, estamos hablando de que era la medianoche, porque Saulo y Silas cantaban cántico al Señor en la medianoche. Era en la medianoche, hermanos, donde estaba ocurriendo todo este tipo de cosas. Es que para Dios moverse no hay hora. No hay hora, yo se lo digo. Y para Dios moverse, hermanos, no se necesita tanto asunto. Dios hace lo que tiene que hacer cuando Él tiene que hacerlo. Entonces, a esa misma hora los tomó, los metió en su casa. Escúcheme, los sacó de la cárcel. Los sacó de la cárcel, los llevó a su casa, lavó sus heridas, les puso la mesa y les dijo: coman. Y comieron. Ahora tenía que regresarlos otra vez a la cárcel. Tenía que volverlos allá. Ese era el trabajo del carcelero, regresarlos a la cárcel. Pero ya la obra estaba hecha. Ya la obra estaba hecha. Por la mañana enviaron para liberarles. ¿Cuál liberarles? Ellos ya habían estado libres. Estos eran hombres libres. Ahora empezaron a cuestionar, hermanos, a los magistrados. Ahora les empezaron ellos como a atemorizarles a estos hombres que les habían maltratado en esa última ocasión. Era necesario, hermanos míos, que les dieran a entender de que eran hombres que venían de parte del Señor. Ahora bien, vemos nosotros claramente que después de los azotes, después del encarcelamiento, después del encadenamiento, estos hombres siempre mantenían su gozo. Yo no sé cuántos azotes y por cuántas cárceles y cuántas cadenas todavía hayan en tu vida, pero una cosa sí yo te voy a decir, que como cristiano el gozo que nosotros tenemos no puede desaparecer. Se aproximan los juicios de Dios.